Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que vemos el arrebujado de la NBA 2023. Toca volver ya a los episodios de una duración normal, sobre todo no tanto por vosotros y que aguantéis mis chapas, sino por mí, porque si no, no me va a dar la vida. Si normalmente ya me da poco, si tengo que hacer episodios de 2 episodios, porque al final fueron los 2 seguidos de 1 hora cada uno, yo creo que no sobrevivo, pero a lo mejor porque mi familia me mata antes y motivos desde luego les doy siempre. Hoy tenemos el arrebujado de la NBA, que es un episodio que ya hice la pasada temporada. Y básicamente, para quien no lo sepa, por si alguno está diciendo ¿qué es este término tan raro? Es lo que viene a ser el Wrapped Up de Spotify versión de Hustle Podcast, básicamente. Es decir, lo mejor y lo peor del año 2023 en la NBA. Que sí, que estáis escuchando esto un 8 de enero como pronto y diréis, oye, pero ya se ha pasado el tema de hablar de lo del año pasado. Bueno, aquí ya sabéis que vamos un poco según nos vienen los temas y según nos da un poco la gana. Además, estoy haciendo este episodio, lo estoy grabando mejor dicho, el domingo por la noche, viendo la jornada NBA. Vamos a hablar luego en la sección de estadísticas de un tema que considero bastante interesante y que está muy de actualidad, pero lo cierto es que ahora mismo es, quitando los Warriors, que vamos a hablar de ellos luego en la sección de estadísticas, no tengo la sensación de que haya un tema predominante. Lo mismo esta noche sucede algo que lo cambia por completo y esto queda completamente desfasado. Espero que no. No sería la primera vez tampoco que sucede. Por cierto, San Antonio medio compitiendo un partido. Eso es prácticamente novedad. Y con lo mal que hacen muchas cosas y con lo mal que ejecutan demasiadas cosas del juego. Tiene casi mérito seguir en el partido y que consigan competir a un equipo de Cleveland que desde luego a mí las sensaciones que me está dejando este año son reguleras. Todo hay que decirlo. También sabemos que un equipo que ha sufrido mucho de lesiones. ¿Cómo vamos a hacer el arrebujado? Pues básicamente quería sacar una cosa positiva y una negativa e ir alternándolas. Pero según iba recapitulando un poco lo que nos ha dejado este 2023, que creo ha sido muy interesante para la NBA, había bastantes más cosas positivas que negativas, o al menos así me ha dado la sensación, lo cual, oye, es una muy buena noticia. Sabemos que el drama vende, siempre lo digo, pero necesitamos que pasen cosas buenas y sobre todo que se hable de baloncesto, que es lo más importante. Y al primero que voy a traer se hizo precisamente más conocido, no tanto por temas de baloncesto, pero luego el baloncesto le ha puesto en su sitio, o mejor dicho, él a través de un muy buen baloncesto nos ha puesto en nuestro sitio, sobre todo aquellos que dudamos de él. Dillon Brooks, el villano favorito de la NBA. Esto creo que es incluso positivo porque figuras como él son muy importantes para que la gente se enganche. Hacen falta figuras con carisma que generen historias que la gente tenga ganas de ver. Y hubo un momento, y sigue pasando cuando se enfrentan Lakers y Houston ahora, que la gente quiere ver ese Dillon Brooks contra LeBron James. Un duelo que suena absurdo porque no deja de ser un jugador de rol contra uno de los mejores de toda la historia, pero eso ha conseguido. Nos echamos encima de Dillon Brooks y con toda la razón por lo que hizo en los playoffs de 2023, por lo que le costó a los Memphis Grizzlies en esa serie contra los Ángeles Lakers. Es cierto que quizás se cargaron demasiadas culpas sobre él, no era él el único problema que tuvieron esos Grizzlies, ni mucho menos, tuvieron muchos problemas en esa serie de playoffs contra los Lakers, pero también es cierto, y ahí sabéis que yo fui el primero que se lanzó encima de Dillon Brooks con razón. Creo que Memphis hizo bien en largarle, en darle la patada, en decirle, oye, necesitamos que esto llegue hasta aquí. Creo que actuaron bien, incluso considerando el rendimiento que estamos viendo de Dillon Brooks en Houston Rockets. Pero hay que decirlo, la respuesta que ha dado Dillon Brooks ha sido espectacular, porque a él le pegó una patada a Memphis Grizzlies en el culo. Literalmente, es decir, le echaron del equipo, y esto lo ha contado él en una entrevista que tuiteé hace un par de semanas. Tuvo esa sensación de sentirse abandonado. Y, pues hombre, había muchos memes, ¿no? De que si la Liga China, prepárate para jugar en Taiwán y demás. Sabíamos que no iba a ser un destino tan exagerado para Dillon Brooks, pero todo comenzó ya en verano. Lo vimos con Canadá. El mundial que firmó Dillon Brooks fue espectacular. Espectacular. Para el recuerdo queda esa última exhibición
que hizo en la medalla por el bronce. Pero es que eso lo ha continuado con un nivel muy sólido con los Houston Rockets, donde es cierto que Ime Udoka es el gran cambio de la franquicia, pero es innegable el rendimiento y el impacto de Dillon Brooks. Y ahí, como digo, a mí particularmente me ha callado la boca, sobre todo porque yo pensaba que iba a ser un contrato bastante feo y, oye, no lo está siendo. Sí que quiero verle en playoffs, quiero ver cómo funciona si Houston llega a playoffs, que es un equipo que está en la pomada. Quiero ver exactamente cómo se comporta la defensa rival. Ya vimos el año pasado lo mal que lo pasó Memphis cuando los Lakers se dedicaron a Dillon Brooks, ponte a tirar. Sí que es cierto que ahí parecía que había algo roto en la cabeza de Dillon Brooks, que algo estaba fallando. Quizá LeBron James se lo comió ahí mentalmente cuando Dillon Brooks la cagó y se metió en esa guerra que nunca debió empezar, pero está claro que, oye, es el villano favorito de la NBA, que necesitamos figuras como él, te caiga mejor o te caiga peor. A mí no me cae mal Dillon Brooks. De hecho, debo decir que es un personaje que me resulta... No sé si la palabra es atractivo, no sé si la palabra es gracioso, no lo sé. Pero como digo, cuando te dedicas al periodismo y ves cómo funciona esto, te das cuenta de que realmente las competiciones necesitan figuras que enganchen y que llamen la atención. Y Dillon Brooks lo es. Pero como digo, ha respondido a base de baloncesto y de buen baloncesto, que eso es siempre muy importante. Lo de Dillon Brooks lo traía como aspecto positivo. Voy a traer ahora uno negativo que a mí particularmente me fastidiaba verlo. Y es la primera vez que vemos a LeBron James no llegar. Y con esto me refiero a esa sensación de falta de potencia contra Denver Nuggets. Esa sensación de que superaban a LeBron, de que no podía. Sabéis perfectamente, y lo he dicho en varias ocasiones, no creo que se deba esconder los gustos de cada uno, siempre y cuando, en mi caso, por ejemplo, si te dedicas a ser periodista, a hacer contenido, siempre y cuando no supere tu análisis o tu capacidad de raciocinio. Pero a mí, como un gran amante, como un seguidor de LeBron James, debo decir que me dolió. Me dolió ver que él no podía, que Michael Porter Jr. y que Aaron Gordon superaban en potencia a los emparejamientos de aleros que planteaban los Lakers con LeBron James al frente. Es cierto también que es una cuestión colectiva. Denver Nuggets era superior a los Lakers. Denver Nuggets era el mejor equipo de la NBA y así lo demostraron. Bueno, se ha puesto San Antonio de repente a 2 puntos, se han puesto locos aquí en el final y cuidado Cleveland que se complica la vida. En fin, como os decía, por un lado esa sensación de decir, ostras, LeBron James no puede. Por otro lado tiene todo el sentido del mundo. Es decir, ya lo del LeBron sistema, poner a LeBron James con... Sabemos que el equipo donde está LeBron es el equipo de LeBron James. Poner un equipo a jugar el LeBron sistema, lógicamente, ya no funciona como hace unos años. Necesitas más si quieres ganar el título de la NBA con LeBron James. ¿Qué es lo que...? Bueno, ya ha hecho una pérdida San Antonio y ya se ha ido esto al carrer. O debería. Ya en la NBA uno nunca sabe. El caso es que sí, los Lakers necesitan más y lo estamos viendo de nuevo este año. Quizás un cambio de entrenador, no lo sabemos porque la plantilla desde luego tiene material para hacer cosas. La cuestión es esa. Oye, es que LeBron no ha llegado, ostras, es que le han superado. Es normal que Michael Porter Jr. le gane por potencia, porque Michael Porter Jr. gana al 95% de sus emparejamientos en la NBA y es un jugador absolutamente fantástico. La cuestión es que en el 2023... LeBron James se ha convertido en el máximo anotador de la historia de la NBA y sigue siendo, o ha seguido siendo, un jugador top 10 que metió a los Lakers en las finales del oeste. Sí, LeBron ya, si le das 2 o 3 cositas y un equipo que encaje con él, pues no te planta el equipo en las finales y te lo puede ganar incluso siendo el equipo menos favorito. Claro que no, porque LeBron James está en la etapa más final de su carrera, aunque llevamos diciendo esto mucho tiempo. Por lo tanto, y aunque yo fui el primero al que le dolía especialmente ver a LeBron James superado por momentos, sobre todo desde el aspecto de potencia y de físico, que es algo fundamental en el deporte, y más en el baloncesto, eso te cambia también, o hay que verlo de otra manera, y es, disfruta de lo que le queda. El otro día Klay Thompson ofrece una rueda de prensa fantástica sobre sus frustraciones, sobre lo que le está costando a nivel mental, sobre una conversación que tuvo con Steve Kerr, de verdad, fantástica la rueda de prensa de Klay, y creo que hay que pegarle un poco el giro, ¿no? Es decir, vale, sí, pues
puede que LeBron James ya no vuelva a ganar un anillo. Puede que LeBron James le volvamos a ver en playoffs que se vuelve a quedar corto. Sean o no mejores a nivel colectivo, que probablemente no lo van a ser, y probablemente se vuelva a quedar corto. Y si no es este año, será el siguiente. Y si no, el próximo, porque cada año se hace más mayor. Y entran jugadores más jóvenes, más atléticos. Hay estrellas nuevas que entran en su prime. Y LeBron James nos está regalando un tiempo de descuento que ni siquiera debería estar allí. Por lo tanto, aunque sea esa primera vez en la que yo he tenido la sensación de que LeBron James no llegaba, yo me quedo con lo otro, con que estamos en 2023, ahora en 2024, y podemos seguir disfrutando de un LeBron James a un fantástico nivel. Bueno, espérate, Jeremy Sochan ha tenido tiro para ganar el partido. De verdad que absurdo lo de Cleveland. El siguiente punto que me ha apuntado en positivo, porque hay que destacar lo que han sido el primer título de Denver y el dominio de Nikola Jokic. Hemos hablado mucho de Denver, hemos hablado mucho de Jokic, de lo fantástico jugador de que es y de cómo lo domina todo, de cómo es imparable y el número 1 del mundo. Pero tengo la sensación, y aunque siempre se comenta el increíble equipo que tiene Denver, hablaba ahora de Aaron Gordon, de cómo se ha convertido en ese ala pívot ideal al lado de Jokic, sigo teniendo la sensación de que en ocasiones se pasa por encima de lo muy buen equipo que es Denver Nuggets. Y ojo, esto no es algo en detrimento de Jokic, no es que Jokic juega muy bien porque tiene un gran equipo. No, al contrario, es una alabanza a los Denver Nuggets. Han estado confiando años en Michael Malone cuando ha habido críticas desde fuera, cuando yo soy el primero, por ejemplo, aquí, que le ha criticado, y no pongo este ejemplo porque dejas el podcast sea el lugar más influyente de las opiniones sobre la NBA, sino porque es algo que ha sucedido en muchos lugares, que había críticas hacia Michael Malone como entrenador de los Nuggets. Ha habido críticas a, sobre todo, movimientos que han hecho en años anteriores, eso sí, llevan los Denver Nuggets unos cuantos años muy finos con los movimientos. Se lesionaba Jamal Murray y Michael Porter Jr., se sabía que venía un año difícil, no echaban al entrenador, confiaban en lo que había y seguían construyendo. Y así al final, Denver terminó teniendo en 2023 ya no solo el mejor equipo y al mejor jugador, sino al mejor quinteto titular de toda la NBA, y esto hay que destacarlo porque de verdad, qué maravilla, menudo baloncesto nos ha regalado Denver Nuggets en 2023. Y quiero destacar también como una de las mejores historias, muy emocionante también, y de auténtica locura, los tramos que nos ha regalado en varios momentos de los playoffs, lo que ha sido Jamal Murray. Lo que ha sido Jamal Murray. Es decir, si miramos los años en los que Denver ha tenido todo su equipo sano, vemos que fueron las finales de conferencia contra los Lakers de la burbuja y luego ganar el título de la NBA. Y ahí es imposible entenderlo sin Jamal Murray. Es imposible. Sabemos que es un jugador que en temporada regular luego no ofrece el mismo rendimiento. Pero ¿qué más te da? ¿Qué más te da que en temporada regular no ofrezca ese nivel? No sea All-Star nunca. ¿Qué más te da? Si luego cuando llega a playoffs se convierte en uno de los anotadores más letales que hemos visto jamás en la NBA. Porque esa es la realidad con Jamal Murray, que es un jugador que de temporada regular a playoffs pega un salto que es absolutamente impresionante. Y hay que destacar el 2023 de Jamal Murray. Por supuesto, un verano muy loco. Hemos tenido un verano muy loco. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? Bueno, es positivo en cuanto a interacciones, debate, contenido. De nuevo lo sabemos siempre, que el tema de fichajes en NBA, pero fuera de NBA, le encanta a la gente. Yo esto lo he comentado con varios amigos, el hecho de que hay mucha gente que a lo mejor de octubre a febrero no ha visto un solo partido, pero sigue la NBA y cuando llega el deadline están súper pendientes de los movimientos. Se ha conseguido que eso sea una atracción. Creo que desde la perspectiva de España, considerando la diferencia de horas que hay entre los partidos que son por la noche, y la mayoría de gente se levanta a las 7, 8 de la mañana, creo que es muy positivo que se haya conseguido que haya gente que sin ver un partido, o viendo vídeos sueltos, o viendo algún tramo de algún partido suelto un domingo por la noche, estén pendientes de la liga durante meses y luego en febrero haya un jueves por la tarde que estén pendientes de los movimientos que hay, es una muy buena victoria de la NBA. Sí, el baloncesto debe ser siempre lo central, el deporte. Cuando hablamos de fútbol, el fútbol, aunque, bueno, eso es un tema aparte. En baloncesto, el baloncesto debe estar siempre en el centro,
pero tienes que saber rodearlo muy bien. Tienes que saber vender tu producto, y ahí sabemos que la NBA lo hace de forma fantástica. Pues en este verano tan loco hemos tenido auténticas barrabasadas que no nos esperábamos. El traspaso de Bradley Beal a Phoenix, que terminó a su vez con el traspaso de Chris Paul a los Warriors. El traspaso de Chris Paul a los Warriors. Yo entiendo que ahora lo vemos completamente normalizado, lo de que Chris Paul juegue en Golden State, sea compañero de Stephen Curry y le alabe una grada que hasta hace no muchos años tenía a Chris Paul como uno de sus máximos enemigos. Pero de verdad, es que si viajamos hasta hace 3, 4 años y nos dicen que Chris Paul va a jugar en los Warriors, mucha gente te hubiese dicho que revises lo que te estás tomando, porque hay algo que no funciona bien en tu cabeza. La salida de Marcus Smart de Boston, algo que parecía que nunca se iba a dar. Y la llegada, por supuesto, de Kristaps Porzingis, el culebrón de Damian Lillard, que terminó en sorpresa con ese traspaso a Milwaukee Bucks. Y por supuesto, el traspaso de Lillard a Milwaukee provocó, a su vez, la llegada de Jrue Holiday a Boston. Lo que decimos siempre, cuidado que el traspaso de Milwaukee por Lillard no haya sido lo que termine de una vez con Boston como equipo campeón de la NBA. Muchos movimientos muy locos, y ha habido un equipo también que ha protagonizado 2 incorporaciones mediáticas de jugadores que se van a retirar y que van a ser Salón de la Fama, pero que también han recibido muchas críticas, muchos palos, algunos más justificados que otros, algunos quizás demasiado más apresurados de lo que debieron ser. Y es que recordemos que los Clippers rescataron a Russell Westbrook de lo que se había convertido un destino a principio idílico, como eran para él los Lakers, cómo se convirtió en un pozo, el pozo más profundo de la carrera de Russell Westbrook. Cómo los Clippers le rescataron de ahí y cómo Westbrook hizo mucho mejor a los Clippers. Y cómo Westbrook también lideró a unos Clippers que le dieron un buen susto a Phoenix en playoffs. Sin Paul George ni Kawhi Leonard. Pero no solo rescataron a Westbrook, sino que también apostaron por James Harden en un movimiento que aquí yo decía, oye, ¿por qué no han ido a por un perfil más conservador? ¿Por qué no se han arriesgado tanto? Y ese es el término, apostaron, se arriesgaron en el movimiento por James Harden. Y oye, qué bien les está saliendo. Por supuesto, queda muchísima temporada, estamos en enero, anda que no quedan meses para esas finales de la NBA. Me encantaba la respuesta que daba el otro día Chet Holmgren cuando le preguntaban, después de ganar a Boston hace unos días, si Oklahoma City Thunder es candidato este año. Y el rookie, porque es rookie. Me encanta siempre cuando hablas de un rookie que se ha lesionado en el que debió ser su primer año, siempre hay algún listo que te dice, oye, no, pero él tiene un año de ventaja, no es rookie. No, sí es rookie, teóricamente es rookie. Y si teóricamente es rookie, eres rookie, no hay más debate. Eres debutante o no eres debutante, no hay más historia. Que luego tú en tu cabeza quieres pensar que tiene un año de ventaja, perfecto, pero a lo mejor ese año no ha sido de ventaja y ha sido un año muy duro por recuperarse de esa lesión, y a lo mejor cuando vuelve ese jugador ya no es el mismo jugador y no lo es para el resto de su carrera. Por lo tanto, no es un año de ventaja, y pensar así es estar equivocado. Es impresionante cómo me voy por las ramas. Estaba hablando de una cosa, lo de Chet Holmgren, que decía, le preguntaban por si Oklahoma era candidato y él decía, no podemos pensar el día 2 de enero en las finales que se disputan en 6 meses, porque vamos a perder oportunidades de mejorar por el camino, y esto es lo más relevante de lo que dijo. Por lo tanto, con los Clippers, aunque sí las sensaciones son muy buenas y es un equipo que está en una forma absolutamente fantástica, tuvieron un inicio muy duro, que parecía que no se iban a levantar, pero se levantaron, y la situación actual es muy, pero que muy potente. Y eso también lo hablaba el otro día con un amigo, que él es seguidor acérrimo de los Lakers, no está pasando por su mejor momento, y hablábamos de cuáles son los equipos más fuertes del oeste ahora mismo pensando en playoffs. Ahí es cierto que cuesta mantener a Oklahoma, o a mí por lo menos me cuesta. Es cierto que es un equipo muy adelantado para ser un equipo joven, pero lógicamente si hablamos de playoffs, yo ahí les doy un poquito menos, por razones obvias, por falta de experiencia y falta de veteranos. Que luego llegan y te sorprenden, pues puede ser,
pero es que la experiencia es un grado que pesa. Por lo tanto, ¿cuáles son los equipos más fuertes del oeste para playoffs ahora mismo? Pues dices, oye, Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Clippers, por méritos propios, por configuración de la plantilla, por defensa, por jugadores, por entrenadores, sin ninguna duda. Y hombre, tienes que añadir a Denver Nuggets. Aunque es cierto, transmiten cierta sensación de paso atrás respecto al año pasado. También es cierto que Jamal Murray lo avisó. Oye, no vamos a ver este año a unos Nuggets como los que vimos el año pasado. Iremos seguramente un poquito peor, ya no solo por Bruce Brown, sino que yo entiendo que es normal que en un año del que vienes de ser campeón, en el que vienes de ganar el anillo, es muy difícil ofrecer un nivel de regularidad, de excelencia tan elevado durante la temporada regular, y sabemos que este equipo se activará más cuando lleguen los playoffs. Por supuesto, como aspecto claramente negativo, voy a aprovechar para cambiarme a otro partido porque se estaba disputando un excepcional Portland Trail Blazers contra Brooklyn Nets. Ahí lo voy a ir enchufando, perfecto. Pero, como os decía, y esto sí que es claramente negativo, las locuras de Draymond Green. En un año fantástico para la NBA, porque creo que ha sido fantástico, las idas de olla de Draymond Green, esperemos que sea la última sanción que le metan, porque aparte de que si vuelve a hacer otra locura, demostraría que no ha aprendido, que no ha servido el camino recorrido y que efectivamente le blanquearon demasiado en los Warriors, le justificaron demasiado todas las agresiones que hemos visto sobre la cancha. Hombre, es que puede no obviamente tirar por tierra todo lo que ha sido Draymond como jugador, pero si combina un final de su carrera malo en cuanto a rendimiento deportivo con alguna más de estas, sí que puede dejar un sabor muy amargo Draymond Green en su despedida, y las malas despedidas sabemos que pesan demasiado. Vamos a confiar en Draymond Green, tampoco nos queda otra y no podemos hacer nada desde aquí. Otro punto positivo y que me encanta: la salvaje igualdad del oeste. No vemos equipos tan brillantes quizás este año como nos esperábamos, también es lo que hablamos. Nosotros vemos un caso ideal de un equipo y un caso, el peor caso, y lo normal es que anden por el medio. Es muy difícil que muchos equipos de la misma conferencia hagan una temporada todos espectacular. Para empezar, porque la mayoría de partidos que van a jugar es contra rivales de la misma conferencia, por lo tanto, por narices, por estadística, alguno tiene que caer. Pero lo que me gusta es que sí estamos viendo un mejunje general muy competitivo. No viene de esta temporada, no viene tampoco de la pasada, pero entre el play-in, la Copa NBA, te queda una conferencia oeste en la que tienes muy pocos equipos que realmente no son equipos competitivos. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de Utah Jazz, que puede ser un equipo vendedor. Empezaron muy mal la temporada. Hay que decir que últimamente Utah está muy bien, con Markkanen a su nivel, porque Markkanen es uno de los mejores jugadores de la liga, y con Colin Sexton como titular, que por cierto, se supone que es el jugador al que Utah tiene más puesto en el mercado. Colin Sexton sería un muy buen añadido para muchos equipos, este jugador. Pero es que Utah Jazz, que ha subido en los últimos partidos, de acuerdo, y Memphis Grizzlies, que ha subido también mucho, como ya sabemos, desde que ha vuelto Ja Morant, cuando yo grabo, que tenemos todavía por disputar la jornada de esta noche, es que Utah está a medio partido de los Lakers. Utah a medio partido de los Lakers. Memphis sí que viene más por detrás porque vienen arrastrando un muy mal inicio de temporada, pero, oye, es que ahí están. Y van a estar. Eso nos deja que en el oeste solo Portland y San Antonio, Portland, que ha traspasado a Lillard, se ha hecho con jugadores como Ayton, y San Antonio, que sabemos a lo que están, son los únicos equipos que no compiten en la conferencia oeste. Es que Utah compite hasta sin querer competir. Entonces, la verdad que esto a mí me encanta. Otro negativo: hemos perdido a Zion Williamson. Estamos viendo su temporada más sana en la NBA, en la que le estamos viendo jugar con más regularidad, sin problemas. Y está siendo su año de menos repercusión. En parte también porque su rendimiento en la 23-24 está siendo mejorable. Yo creo que porque los Pelicans, aunque ahora mismo están por delante de Phoenix, de Houston, de Warriors o de Lakers,
siguen transmitiendo esa sensación de estancamiento, de que es un equipo que tiene muchas armas, pero que no terminan de avanzar. Y tampoco transmiten ni la mejor sensación Zion Williamson, ni de que lo que tenga alrededor este jugador sea el envoltorio que mejor le sienta, comenzando por su compañero Jonas Valanciunas. Pero sobre todo, aquí voy más a la parte de la figura, de la estrella. Os hablaba antes qué importante es tener figuras carismáticas que enganchen. Zion Williamson llegaba a la NBA como uno de los pocos elegidos, como un jugador que había movido una absoluta barbaridad antes de llegar a la NBA. Pues parece que ese efecto se ha ido pasando y ahora mismo quedan las cenizas de un efecto mediático que era, como digo, absolutamente desmedido. Me da lástima, porque aparte de lo especial que es el jugador, y hemos visto momentos muy especiales de Zion, la parte mediática es la más difícil de recuperar. El ansiado MVP de Joel Embiid. Para estos algunos será positivo, para otros, la mayoría, creo, será negativo. Y es una cosa tremenda, como un jugador que hace lo que hace, que tiene los skills, las habilidades que tiene, de las que dispone para el tamaño y para el tipo de jugador que es, como por esas manías o esas famas que se ha labrado en su carrera, algunos que le etiquetan de ser un jugador muy quejica, tanto dentro como fuera de las canchas, de flopeador, que yo creo que esto le duele mucho a la gente con el tamaño que tiene Joel Embiid, de borrarse de partidos, que eso, bueno, yo creo más leyenda urbana que otra cosa. Es tremendo como un jugador que viene haciendo las temporadas que viene haciendo, muchos le disminuyen se ha llevado un MVP que no se debía llevar porque Kendrick Perkins metió presión. Me parece estupendo que pienses así, me parece extraordinario. Pero ostras, no reduzcamos lo que es Joel Embiid, ¿eh? No lo reduzcamos, porque es otro que, y lo hablábamos en el premio de Defensor del Año, en parte sufre como esta fatiga del votante de, oye, lleva tantos años a tan buen nivel, un jugador que hubo un momento en el que parecía que le íbamos a perder por las lesiones, que de verdad, si gana otro MVP, ¿qué va a pasar? Aunque sabemos, y nos lo va recordando siempre Alejandro Gaitán con sus cuentas en Twitter, que no se puede perder muchos partidos más. Otro de mis puntos lo pongo en el Chet Holmgren versus Víctor Wembanyama. Son dos figuras que deben ser catalizadores del enfrentamiento de una nueva generación, pero también esperemos de Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs en el oeste. Por favor, la NBA necesita, y ahí ellos ya no pueden meter mano, que San Antonio mejore para que Oklahoma y San Antonio se enfrenten, que sean dos equipos, Oklahoma que mantenga a Shai y a Holmgren, el resto me da absolutamente igual, que les mantenga juntos para los próximos 10 años, que Wembanyama se quede todo el tiempo del mundo en los Spurs y que tengamos a estas dos figuras frente a frente. Sería de verdad algo que atraería muchísima atención, muchísimo contenido, muchísimas audiencias, sería maravilloso, y aparte de lo que ya están dejando en cuanto a conversación este año, en cuanto a debate, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que siempre comentamos, me encantaría que se enfrentasen en playoffs y que más pronto que tarde veamos a San Antonio mejorar para que ambos equipos se enfrenten. Como digo, necesitamos a unos Spurs competitivos. Estamos ante el final de los Golden State Warriors, el canto del cisne del equipo de Steve Kerr. Son muchas cosas este año, las idas de olla de Draymond Green, los problemas de rendimiento generales, se ha hablado mucho por supuesto de los de Wiggins, la frustración y el bajón de Klay Thompson, la rajada de Jonathan Kuminga, ahora vamos a hablar de esto, y lo último, la lesión de Chris Paul. Son muchas cosas esta temporada para los Warriors, muchas cosas negativas. No quiero meter demasiado el bisturí porque ya lo hicimos en el episodio del canto del cisne, pero la sensación es que estamos ante la despedida de Golden State. Esa es la sensación. 2023 fue un año en el que sufrieron más. 2023 fue un año en el que en playoffs vimos a los Lakers pasar por encima de los Warriors. Y el tema del tamaño, el tema del físico, ya fue un aspecto fundamental. 2024 puede ser el año que certifique esto. Lo veremos en el arrebujado del año que viene.
El primer In-Season Tournament. Había que hablar de esto. En un arrebujado NBA de 2023 no puede no salir el In-Season Tournament. Lo hemos comentado en varias ocasiones y el balance, por supuesto, es muy positivo. Desde fans, jugadores, prensa, y no sabemos qué será en un futuro, pero el primero ha sido todo un éxito. Lo mismo en 10 años no existe el In-Season Tournament, pero el primero ha sido todo un éxito. Y ya no hablo de si los Lakers tienen colgado un banner o no, eso es lo de menos. Lo han colgado por lo que pueda ser en un futuro este torneo. Pero la NBA nos vuelve a demostrar que es una liga inteligente, que es una liga moderna, que es una liga avanzada, que no se preocupan, por supuesto que se preocupan por el corto plazo, pero que miran al medio y al largo, que quieren que esto sea un negocio viable el mayor número de tiempo, que no les importa solo la chequera que reciben a final de temporada, que les preocupa que esto crezca, porque sí, es un deporte, pero también es un negocio, y para que un negocio dure, tienes que mirar a su salud a largo plazo. Y por último, quería mencionarles, porque al final llevo 30 minutos ya grabando y hay 10.000 historias que no he podido comentar, muchos equipos que no hemos podido mencionar. Podríamos hablar de Kyrie Irving y de Luka Doncic juntos en Dallas. Podríamos hablar de la sorpresa que han sido los Oklahoma City Thunder. Podríamos hablar de 1000 historias. Podríamos hablar, por supuesto, de Orlando Magic, de esta subida que hemos visto, de esa confirmación que nos mostraron al final de la pasada temporada y lo que hemos visto en el inicio de la 2023-2024, del derrumbe de los Chicago Bulls, por ejemplo. Hay muchos temas, pero sí quería destacar uno más antes de cerrar esta sección del episodio, y es los Sacramento Kings regresando a playoffs. Una travesía durísima, la más dura a nivel histórico. Y fue recompensada de una manera espectacular, con esa serie de playoffs entre Warriors y Kings que guardamos en el recuerdo por muchos motivos, por supuesto por esa última noche de Stephen Curry, pero también por el ambiente que se vivía en Sacramento 16 temporadas después, 16 temporadas sin playoffs, la mayor sequía de la historia del deporte norteamericano, llegó a su fin y lo hizo con una historia fantástica. Así que cualquier seguidor de los Kings que esté escuchando esto, seguro que disfrutó, seguro que está en un buen momento, porque sus Kings vuelven a estar arriba, pero sobre todo, ganes o no, da igual, lo importante es que rompiste esa racha y es motivo de celebración, porque la NBA al final son historias como esta, historias más mediáticas o menos mediáticas, historias que les importan solo a los que ven los 3 equipos y que siguen a los Lakers y se enteran de lo de Luka Doncic, o aquellos que se enteran de todo. No pasa nada. Eso es lo bueno de la NBA, que hay historias para todos e historias para todos los gustos. Así que solo espero que este 2024 nos deje muchísimas historias para el próximo arrebujado. Me encanta como digo, oye, ya es hora de volver a los episodios que no duran 1 hora. Bueno, pues estamos en 30 minutos, al menos cuando yo estoy grabando ese es el tiempo que veo que llevamos, y me queda todavía la sección de hoy, la sección de estadísticas, que no va a ser la más corta de las que hemos tenido. Pero bueno, así funciona, dejas el podcast. Hoy vamos a hablar de los Warriors, os lo comentaba antes, pero ¿de qué vamos a hablar? Un tema muy claro. ¿Está justificado el enfado de Jonathan Kuminga con Steve Kerr? ¿Debería jugar más en los Warriors? Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sucedido estos últimos días. El viernes 5 de enero, The Athletic publica que Jonathan Kuminga ha perdido la fe en Steve Kerr, en su entrenador, y que cree de forma definitiva que no alcanzará su máximo potencial con él. Contexto, venía de no jugar en los 18 minutos finales de partido en la derrota de los Warriors ante Denver Nuggets, que termina con ese triple imposible de Nikola Jokic y en el que los Warriors pechearon bastante en ese partido, todo hay que decirlo. Bien, como digo, en los últimos 18 minutos Kuminga no juega, ve esos 18 minutos finales desde el banquillo, pero es que en los 19 que sí jugó fue de los mejores del equipo. La verdad que era muy difícil de entender, muy difícil nivel injustificable que Jonathan Kuminga no estuviese en cancha. ¿Y qué fue esta publicación en The Athletic? Pues muy sencillo.
el entorno de Jonathan Kuminga moviendo sus piezas para presionar. No tiene más, porque horas después vimos la respuesta del propio Kuminga, de Steve Kerr, y era un tono ya todo mucho más amigable, mucho más relajado, mucho más aquí no ha pasado nada. Pero la tormenta que se desató con esa publicación en The Athletic, en redes sociales, de nuevo, que se genere contenido, que se genere conversación, ya cuentas importantes, cuentas con muchos seguidores, aquí hablo sobre todo de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que es donde al final lo que importa de cara a el efecto que tiene estas publicaciones en el negocio del baloncesto, en el día a día del baloncesto real. Veíamos a cuentas muy importantes diciendo que pues Steve Kerr no es el entrenador que necesita Jonathan Kuminga, proponiendo ya escenarios de traspasos para Kuminga, es decir, mucha conversación y mucho debate a raíz de esta publicación. ¿Qué pasa horas después? El 6 de enero, Kuminga y Kerr se reúnen antes del partido entre Warriors y Pistons. Casualidades de la vida, en ese partido Kuminga jugó 36 minutos, su máximo de la temporada. Y es cierto que no fue su actuación más brillante en cuanto a la anotación, hizo 11 puntos con un 4 de 8 en tiros de campo, pero su importancia fue crucial en un encuentro que se le complicó mucho a Golden State. Jugaban contra los Pistons, ya sabemos lo mal equipo que son los Pistons este año, probablemente no tan malo como muestra su récord, pero sí que es uno de los peores equipos de toda la liga. Y estuvo ahí el partido, los Warriors tuvieron que trabajar y Jonathan Kuminga, por ejemplo, fue el encargado de defender a Cade Cunningham en el último cuarto. Y esto decía el propio Kuminga de su conversación con Steve Kerr. Creo que ha ido muy bien. Se trataba de entendernos el uno al otro, más comunicación. No hemos podido sentarnos tanto a hablar y comunicarnos sobre cosas que no sean baloncesto y cosas del baloncesto. No lo hacemos tanto y el simple hecho de tener esa conversación me ha hecho sentir más cómodo para que la próxima vez que tenga algo que decir vaya a su oficina. La puerta siempre está abierta. Tenemos más declaraciones en esta línea de todos los protagonistas y por supuesto Kuminga diciendo cuando le preguntan, oye, ¿vas a salir? ¿Quieres salir traspasado? ¿Estás descontento en Golden State? Kuminga decía que, claro, que él está encantado en Golden State, que es donde le han drafteado y donde él quiere triunfar. Puede ser verdad o puede no serlo. Pero digamos que lo que nos mostraron después fue muy distinto a lo que estaba pasando por detrás. Porque, por ejemplo, Steve Kerr dijo en rueda de prensa que él preferiría haberlo solucionado de forma interna. Lógicamente, es lógico y normal que tú prefieras solucionarlo a nivel interno antes de que haya una publicación en The Athletic que ha o presionado el agente de Kuminga o que ha pedido el propio Kuminga, o las dos partes, o el hermano o el padre que dice, oye, estoy hasta las narices de que no juegues, vamos a meter caña por aquí, no sabemos cómo se ha producido. Tú obviamente quieres manejarlo a nivel interno. Claro que sí. Pero también quieres manejar a nivel interno cuando Draymond Green le mete un puñetazo a Jordan Poole. Entonces, no está mal de vez en cuando que cosas de estas salgan al ente público, porque de esa manera es cuando más reacción real se suele suceder, o cuando más solución se suele dar. Lo de Draymond Green a Jordan Poole, siendo casos completamente distintos, vaya, si no llegamos a ver ese vídeo filtrado, que alguien que tenía mano sobre ello se lo vende a TMZ por una pasta, si no llegamos a ver ese vídeo, ¿qué hubiésemos sabido? ¿Qué consecuencias públicas se hubiesen dado para Draymond Green? No lo sabemos. ¿Qué hubiese sucedido o qué no hubiese sucedido si Kuminga y su entorno no le dan a The Athletic esa exclusiva, no le dan a The Athletic ese artículo? No lo sabemos. No lo sabemos. Nunca sabremos realmente qué se han dicho en esa conversación. Kuminga decía que él no había hablado con Kerr de que estaba descontento con los minutos, que han hablado de sus oportunidades, de su forma de jugar y tal. En parte me lo puedo creer, en parte lo puedo comprar, por supuesto. En otra parte cuesta creerlo, pero sí que da la sensación de que a lo mejor han lanzado ese mensaje al público precisamente queriendo que se agite el avispero. De todo lo que se ha dicho, de todo lo que han dicho Steve Kerr, Stephen Curry, Jonathan Kuminga y los protagonistas, me quedo con esto de Curry cuando le preguntaban por Kuminga. No se equivoca por estar molesto y cabreado, con ganas de jugar. Probablemente debería haber jugado,
Bueno, probablemente no. Yo lo he entendido, y por lo que he estado viendo, así lo ha entendido la gente, como un palito de carry a Steve Kerr, en el sentido de, oye, Kuminga tiene que jugar. Kuminga debió jugar el partido contra los Nuggets y a lo mejor no lo hubiésemos perdido. A vigilar, porque con esto lo vamos a enganchar a la parte clave. Claro, ¿Curry quiere más minutos de Kuminga en cancha? Ahora lo comentamos. La cuestión es, Kuminga nunca ha jugado más de 30 minutos en partidos consecutivos. Nunca. Es un aspecto a vigilar. Pero claro, ¿cuál es el verdadero problema de fondo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que los Warriors se resisten a jugar con Wiggins y con Kuminga juntos. Son sus mejores aleros atléticos, pero los datos del departamento de analítica de Golden State dicen que no pueden jugar juntos, que los quintetos que tienen a Wiggins y a Kuminga funcionan muy mal. Yo no tengo los datos del departamento de analítica, que al final a lo que se dedica es a sacar un montón de datos muy avanzados. No os penséis que son los que tenemos en NBA Stats. Datos muy avanzados, también datos simples, por supuesto, pero tienen datos muy avanzados y utilizan datos muy avanzados. El departamento de analítica filtra esos datos al coaching staff, al grupo de entrenadores, y luego ya el grupo de entrenadores, con toda esa información que tiene, filtran a los jugadores y ellos deciden qué decisiones tomar. Pues bien, de nuevo, yo no tengo esos datos que le habrá pasado el departamento de analítica al cuerpo técnico de Steve Kerr, pero sí que podemos ver cómo han funcionado los Warriors con Wiggins y Kuminga juntos. 280 posesiones juntos esta temporada, lo cual no es una cifra muy elevada cuando hablamos de los dos mejores aleros atléticos del equipo. Pasa un poco igual cuando hablamos de, oye, LeBron James necesita un alero atlético a su lado. Si juegas con Troy Brown toda la temporada, LeBron va a tener problemas. Pues como si sacásemos los datos de LeBron y Hachimura. No es el mismo caso, allí hablamos de estrellas. Aquí se pueden ver, aunque no lo son, cromos repetidos, que sí parecidos, pero de primeras no juegan demasiado juntos. Ahora, vamos a los datos. Resulta que en esas 280 posesiones, el rival supera a Golden State por 13,3 puntos por cada 100 posesiones. Los quintetos de los Warriors, con Kuminga y con Wiggins juntos, están situados en el percentil 7. Percentil 7. Es decir, de los peores registros que hay en toda la NBA. De hecho, de nuevo casualidades de la vida, contra los Pistons tuvieron minutos juntos y fueron mejor, hicieron un parcial positivo. De nuevo, contra los Pistons, de nuevo justo el día después de que Kuminga y su equipo, como queráis llamarlo, hayan lanzado este comunicado, porque al final es una especie de comunicado de prensa, vía The Athletic. Qué casualidad que en este partido de los Pistons, en el que Kuminga juega 36 minutos, su mayor cifra de la temporada, Andrew Wiggins juega 19. Wiggins juega 19. Gestión de Steve Kerr. Claro, lo que hay que ver ahora es qué va a suceder. Porque tal y como va la temporada de los Warriors, tal y como funciona la NBA, Kuminga parece obligatorio para que los Warriors puedan llegar lejos este año. Les da ese físico que no tienen. Y es cierto que además hemos visto un paso adelante en el rendimiento ofensivo de Kuminga. No termina de mejorar como tirador exterior, pero sí como jugador. Y estamos viendo una figura que es muchísimo más peligrosa para el rival y que impacta de diferentes maneras, no solo con su anotación, donde además suele mostrarse bastante eficiente. Y los datos nos dicen que los Warriors, la misma estadística avanzada que hace que Wiggins y Kuminga tengan minutos limitados y por lo tanto Kuminga pierda minutos en la jerarquía de Golden State, esa misma estadística avanzada nos dice que los Warriors con Kuminga en cancha son mejores que cuando descansa, más 3,2 puntos de diferencia por cada 100 posesiones, una diferencia que no debe tomarse en vano tal y como va la temporada de los Warriors. ¿Y cuál es la situación que nos queda entonces en Golden State? Ahora mismo tenemos a Chris Paul lesionado para 4 o 6 semanas, es decir, más de un mes de baja para Chris Paul, que precisamente se lesionó en el partido contra los Pistons.
Draymond Green, listo para volver, que por cierto ha perdido casi 2 millones de salario por esta sanción. Jonathan Kuminga y Moses Moody quieren más minutos, los dos. Y Steve Kerr ya ha dicho que Podziemski, Corey Joseph y Moody tendrán oportunidades con la lesión de Chris Paul, que estaba siendo titular. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar la rotación de los Warriors? Yo creo que lo mejor sería tener a Curry, a Clay, a Kuminga, a Draymond y a Looney de inicio. ¿Qué ocurre? Dudas que me genera este quinteto. Lo primero, si Steve Kerr va a mantener o no a Kuminga de inicio. Esto ya es un mensaje muy claro. Sabemos que en Estados Unidos es mucho más importante ser titular que en Europa. Vamos a ver si le mantiene o no en el puesto de inicio. Luego, Draymond y Looney juntos. Vamos a ver esto. ¿Va a haber falta de espacio? El alero es Kuminga. Kuminga ya hemos dicho que no es un gran tirador. Sí puede meter algún día, pero no es un tirador fiable. Por lo tanto, si mantienes a Draymond y a Looney, que es lo lógico por jerarquía, a lo mejor metes a Wiggins, que te da más espacio. Pero claro, entonces estás mandando a Kuminga a la segunda unidad. ¿Qué papel va a tener? Vamos a ver más de Kuminga y de Wiggins juntos en el 3 y en el 4 con Draymond en el 5, por ejemplo. Hay dudas. Y fijaros, ¿cómo están de mal los Warriors? Que nos hacen dudar de cosas que han funcionado siempre, como es el tener a Draymond y Looney juntos desde hace años como pareja interior y como pareja muy fiable. Kerr tiene que hacer encaje de bolillos. Claro, si dejamos un primer quinteto con Curry, Clay, Kuminga, Dray y Looney, podríamos tener una segunda unidad con Poddy, Moody, Wiggins y Jackson Davis. Esto en lo que se recupera Chris Paul, que luego se comerá minutos de Poddy y también minutos de Moody. Aquí no he metido a Saric, pero porque Jackson Davis está muy bien últimamente, y creo que sería una pena sacarle porque es el perfil de pivot que necesitan los Warriors. Esta sería mi rotación, pero claro, yo estoy aquí, no en Golden State, yo no soy Steve Kerr. ¿Qué de dudas? ¿Qué de incógnitas? Lo hablaba con Mike, con el iba a decir una burrada, con el amigo que menciono a veces, que es de los Warriors. Hemos hablado de un poquito de la situación y claro, es cierto que el dibujo para Golden State ha cambiado mucho en unos años. Antes Steve Kerr sabía cuál era el quinteto que iba a cerrar los partidos, lo sabías siempre, daba igual quién fuese el otro equipo, daba igual cómo se estuviese jugando, daba igual. Era un quinteto el que tenía que cerrar los partidos. Y luego tenías varios veteranos y varios complementos muy útiles que iban a jugar una serie de minutos limitados y unos minutos de calidad. Pero claro, ahora hay que hacer mayor encaje de bolillos. Y tienes unas figuras que tienen su ego, que tienen su jerarquía. Por lo tanto, no es fácil esta gestión. Muy interesante lo que vayan a hacer los Warriors durante las próximas semanas, sobre todo durante la ausencia de Chris Paul. Vamos a ver cómo reparten los minutos, vamos a ver si Kuminga y Moody salen de esa situación de no estar contentos con sus roles, porque si no están contentos y no les vas a dar minutos, oye, quizás es el momento de traspasarles. Y si no les vas a traspasar, bueno, guárdatelos, en verano haces limpia y ya les das la importancia que quizás merecen. Pero bueno, a partir del siguiente episodio recuperaremos la dinámica más habitual de temas, ¿no? Que al final con estos dos últimos, las navidades y el arrebujado de hoy, aunque luego hemos tocado un tema de primerísima actualidad como es Golden State, que cada día nos deja prácticamente una novedad negativa, pues hemos tocado un poquito de la actualidad NBA. Pero lo dicho, como siempre, un placer charlar con vosotros de la liga que más nos gusta y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.